todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición titulada Canal de Denuncias Obligatorio, Plazos, Funcionamiento y Sanciones. Esta webinar estará impartida por mi compañera Julia Candañedo, abogada laboralista en Grupo Clave, que nos dará una visión práctica y jurídica y regulatoria de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En esta ley se establece la obligatoriedad de establecer un canal de denuncias y vamos a analizar el reto que supone su implantación real y efectiva en las empresas. A lo largo de la intervención de Julia, si tenéis alguna duda o cuestión que queréis plantear, la podéis realizar o bien a través del chat, una vez finalizada esa intervención de Julia, le trasladaremos las preguntas. También trasladaremos algunas preguntas que han ido llegando a la oficina a lo largo de estas últimas semanas y las que vayáis planteando a lo largo de la intervención. Aprovecho también para deciros que a la finalización de la webinar se os pasará a todos los asistentes la presentación, así como una copia de una grabación de la webinar. Y agradeceros pues una vez más vuestra participación y sin más dilación cuando quieras, Julia. Hola, buenos días. Muchas gracias, Fay. Bienvenido a todo el mundo a esta nueva encuentro clave sobre el canal de denuncias obligatorio, como comentaba mi compañera. Y bueno, os quería introducir un poco al tema hablándoos del marco normativo de esta ley. El por qué tenemos que implantar el canal de denuncias en la empresa. Y esto es porque el 21 de febrero del 2023 se ha publicado en el BOE la aprobación de la Ley 2/2023. Esta ley entró en vigor hace muy poquito, concretamente el 13 de marzo, o sea, escasamente una semana y media. Y la ley regula la protección de las personas que informen sobre las infracciones normativas que se puedan cometer en el desarrollo del día a día de la empresa. De esta manera, el derecho español incorpora la directiva de la Unión Europea al derecho español. Entonces, supongo que algunas de las personas asistentes que estáis hoy aquí sabéis un poco en qué consiste el canal de denuncias, pero así a grandes rasgos os voy a explicar de una manera sencilla lo que es. Pues el canal de denuncias es un medio de comunicación a través del cual la empresa recibe denuncias y las gestiona. Luego, más adelante, vamos a ver cuáles podrían ser los métodos para esa recepción y esa gestión de las denuncias, porque tenemos varias opciones. Estas denuncias pueden ser hechas por miembros de la propia empresa o por otras personas vinculadas a ella. Esto es, personal que esté en plantilla o personal que, por ejemplo, esté con un contrato de prácticas, con beca o personas que ya hayan acabado la relación laboral con la empresa. Es decir, si yo trabajo para una empresa y detecto que dentro del desarrollo del día a día de la empresa se están cometiendo delitos o me parece que podrían estarse cometiendo actividades delictivas, con el canal de denuncias tengo la posibilidad de comunicarlo a la empresa para que sepan qué es lo que está sucediendo. Los hechos denunciables, como os decía, pues serían las posibles conductas irregulares e ilícitas que el personal de la empresa detecte porque hayan sido testigos o puedan haber tenido conocimiento de estos hechos. A modo de resumen, el objetivo del canal y de la ley es principalmente cumplir con dos finalidades. Por un lado tenemos perseguir estas infracciones o delitos en el desarrollo del día a día de la empresa, de su actividad, y por otro, proteger a las personas informantes que interpongan la denuncia. Esto es muy importante y lo repite a lo largo de toda la ley el tema de que deben de garantizarse esta protección a las personas que puedan informar, ¿no? Más adelante os voy a explicar un poquito en qué consistiría esta protección, así a grandes rasgos, para que tengáis una idea general. Punto importante. ¿Qué empresas se encuentran obligadas a contar con el canal de denuncias? Pues aquí la ley hace especial referencia a que todas las empresas con más de 50 personas empleadas tienen la obligación de contar con un canal de denuncias interno, con independencia del volumen de negocio o de la actividad a la que se dediquen. Además, existen excepciones porque hay empresas con menos de 50 personas en plantilla
que sí que podrían estar obligadas a contar con canal de denuncias. Esto es, porque otra ley les obligue o porque su convenio colectivo directamente les obliga. Pero en líneas generales, las empresas con menos de 50 personas en plantilla no están obligadas a contar con el canal. Resumen, a partir de 50 empleados y empleadas, las empresas deben de contar con este canal. No es algo que deba de ser inmediato, sino que os voy a comentar un poco más adelante cuáles serían estos plazos para poder llevar a cabo la implantación del canal. Además de estas empresas, de las de más de 50 personas empleadas, existen también empresas que se encuentran obligadas a implantarlo. Por ejemplo, las empresas que se encuentran afectadas por la ley de blanqueo de capitales, dedicadas a productos o mercados financieros, dedicadas a la seguridad en el transporte, afectadas por las leyes de la protección del medio ambiente. También se encuentran obligados los partidos políticos y los sindicatos, organizaciones empresariales o fundaciones que sean gestionadas con fondos públicos, entidades que integren el sector público, universidades públicas, corporaciones de derecho público, etc. O sea, como veis, el abanico es muy amplio, ¿no? Hay muchas empresas que van a estar obligadas a contar con el canal de denuncias. ¿Cuál es el plazo que tenemos para implementarlo? Este es un punto importante porque a partir de la fecha de entrada en vigor todavía de la ley, todavía no existe la obligación de implantarlo, sino que la ley nos da un margen para poder llevarlo a cabo. Es decir, las empresas con más de 249 personas en plantilla tienen un plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley. O sea, el 13 de junio de 2023, las empresas con más de 249 personas trabajadoras deben de ya tener implantado su canal de denuncias. ¿Qué pasa con las empresas de entre 50 y 249 personas trabajadoras? Pues el plazo para implantarlo, aquí la ley es un poco más benévola en este sentido porque es más amplio, ¿no? Tenemos hasta diciembre para poder llevar a cabo su implantación. O sea que es importante que aquí os quedéis con estas dos fechas. Empresas de más de 249 hasta el 13 de junio. Empresas de entre 50 y 249 personas hasta el 1 de diciembre. O sea que todavía tenemos un poco de margen para llevar a cabo esta implantación. La ley, no sé si habéis podido echarle un vistazo, pero es una ley bastante extensa, con bastante articulado. Entonces aquí, a modo de resumen, os quería comentar una serie de elementos y puntos clave que veo destacables para llevar a cabo la implantación y que conozcáis antes de llevarla a cabo, ¿no? En primer lugar, pues el canal de denuncias debe de contar con los medios necesarios que aseguren la autenticidad, identidad y confidencialidad de la persona denunciante. El término confidencialidad se repite numerosas veces a lo largo de la ley, ¿no? Y es que la empresa con el canal debe de garantizar en todo momento que se respete la confidencialidad, de la persona informante, de la persona denunciada y de las personas que puedan ser testigos. Para ello, como os comentaré en un momento, la empresa debe de nombrar a una persona responsable del canal, ¿no? Y a estos datos que se gestionen en el canal no va a tener acceso todo el mundo, sino que va a estar limitado. Además, la empresa debe de difundir y dar publicidad de la existencia de este canal interno a la plantilla. Los empleados y empleadas deben de tener conocimiento de cuál es el canal y cuál es el funcionamiento. En resumen, la empresa debe de informar y formar a sus personas empleadas en este sentido. Porque, por ejemplo, imaginaros, yo tengo una empresa, implanto el canal de denuncias, no difundo a mi plantilla que tenemos este canal de denuncias, ¿no? Entonces, una persona que trabaje para mí detecta que en mi empresa se está cometiendo una serie de delitos. Por ejemplo, el departamento de compras realiza compras de ordenadores, por ejemplo, imaginaros, 10 ordenadores cada 3 meses. Pero en esas compras no se compran 10 ordenadores, sino que se aumenta el pedido en 2 o 3 ordenadores a mayores. Sin embargo, a la empresa solamente llegan 10 ordenadores. Yo, que trabajo para el departamento que se sitúa al lado del de compras, veo esos movimientos extraños, ¿no? Entonces, a mí no me han comunicado la existencia del canal, ni estoy formada en ese sentido, ni tengo conocimientos jurídicos para saber cómo lo tengo que comunicar a la empresa. Si yo no sé la existencia de este canal, lo desconozco,
no voy a poder utilizarlo. Entonces, en este sentido es muy importante que la empresa forme e informe a su plantilla para que conozcan y sepan cómo usarlo correctamente. Por otro lado, debe de garantizar un acceso fácil al canal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no todas las empresas son iguales y no todas las plantillas de las empresas son iguales. Imaginaros una empresa tecnológica, ¿no? Pues quizás si se integra en la página web o con códigos QR por la empresa, sí que lo van a saber emplear y va a ser más sencillo. Pero una empresa que a lo mejor pues, se dedique a otro sector o que la plantilla, su edad media sea más alta y no estén tan familiarizados con la tecnología, pues no va a ser tan fácil acceso si yo, mi manera de implantar el canal es a través de un portal web o un QR que me redirige a un portal web, a lo mejor no van a saber emplearlo. Entonces me tengo que adaptar a las necesidades de mi plantilla y al ámbito de mi empresa, ¿no? Para implantar el canal, primero tengo que hacer un estudio previo de la empresa y saber cómo lo voy a hacer, ya que no todas las empresas son iguales ni tienen las mismas necesidades. También tengo que dar la posibilidad de denunciar por escrito y de manera verbal. Imaginaros que yo tengo integrada en mi página web el canal de denuncias. Alguien va a denunciar y este canal de denuncias tiene que darle la posibilidad de hacer su denuncia de manera escrita o de manera verbal. ¿Cómo lo vamos a hacer de manera verbal si es un canal online? Pues debe de garantizar que se puede hacer una grabación de voz. ¿Y cómo voy a garantizar esa confidencialidad si estoy grabando mi voz? Pues habrá programas o elementos que puedan distorsionar la voz de esa persona para que no sea reconocible y así preservemos su anonimato o su confidencialidad. Ligado a esto, garantizar que las denuncias sean confidenciales o anónimas. El personal va a tener la posibilidad de elegir, en este caso, si quiere que su denuncia sea confidencial o anónima. ¿Esto qué quiere decir? Confidencial, pues yo voy a presentar mi denuncia y cubro mis datos, o sea, escribo lo que ha pasado, ¿no? Lo que creo que puede ser constitutivo de infracción o delito y además debo dejar en esa denuncia mis datos. Si quiero que sea anónima, seleccionaré la opción de presentar una denuncia anónima y no tendré que reflejar ningún dato personal mío, únicamente los datos que yo considere que podrían ser constitutivos de delito para poder denunciarlo. O sea, la plataforma que empleemos para instaurar el canal de denuncias debe de permitir elegir al personal denunciar de manera confidencial o de manera anónima. Nuevamente, garantizar la protección de la persona informante, lo que os comentaba al principio, ¿no? La persona que informe se deben de adoptar medidas para con ella para que no puedan adoptarse represalias con la persona que informe durante al menos 2 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué represalias podrían tener en la empresa con la persona que informe? Pues, por ejemplo, que se le despida, que no se le renueve el contrato, que se realicen modificaciones sustanciales de su contrato, que, por ejemplo, se le cambien de horarios, no sé, un montón de cuestiones laborales que se le pueden aplicar, ¿no? Como represalia. Normalmente lo que la ley nos regula en este sentido son represalias a nivel laboral. Es importante recalcar aquí que los actos que sean ejecutados como represalias para las personas informantes van a ser nulos. O sea, la persona que informe va a estar protegida durante 2 años y si la empresa tomase represalias por llevar a cabo la información, estas represalias van a ser nulas. Otro punto importante, si yo implanto mi canal de denuncias, voy a consultar a la representación legal de las personas trabajadoras. Es importante recalcar en este sentido que debo consultar, no hay negociación. Además de implantar el canal y gestionar las denuncias, debo de llevar a cabo un registro de estas denuncias que yo reciba, además de las investigaciones que vaya a efectuar, ¿no? Este registro de denuncias lo puedo conservar un plazo máximo de 10 años. En caso de que hubiera un procedimiento judicial y una orden judicial para ello, yo podré presentar este registro de denuncias para que se hagan las investigaciones pertinentes. Importante también,
como os decía al principio, debo de designar a una persona responsable del canal. La persona responsable del canal, normalmente en las personas jurídicas, en las empresas, recae en una persona física. Lo que la ley nos dice en este punto es que la responsable del canal va a ser alguien de dirección. También la ley en este sentido hace excepciones porque no siempre es posible que esta figura recaiga en el directivo o directiva de la empresa por cuestiones de organización, ¿no? Entonces, podría derivarse en otra persona. También, lo que os decía antes, garantizar que únicamente las denuncias tengan acceso el personal autorizado por el tema de confidencialidad, ¿no? Y protección de datos. Estas personas autorizadas, lo que la ley nos indica es que va a ser la persona responsable del sistema o responsable del canal, persona responsable de recursos humanos, responsable de servicios jurídicos si fuera necesario y las personas encargadas del tratamiento de datos. Además, una novedad que incorpora la ley es la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Protección del Informante. Con la creación de esta figura, la ley nos permite denunciar de dos formas. Por un lado, de manera interna, a través del canal de la empresa, que fue el que os he venido explicando hasta ahora, y por otro lado, de manera externa, a través del canal que habilita la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Pero existen limitaciones para el caso del sector privado, ¿no? En caso de que yo pues vea una irregularidad o una ilicitud dentro de mi empresa, ¿lo voy a poder denunciar a través del canal externo? Pues depende. Por ejemplo, si la infracción o el hecho que posiblemente pueda constituir delito que yo quiera denunciar, lo puedo denunciar a través de este canal externo únicamente si el ámbito de afectación afecta a más de una comunidad autónoma. Si afectase únicamente a mi comunidad autónoma, no voy a poder emplear este canal externo. O sea que aquí es importante, el canal externo nos sirve para denunciar estas cuestiones, pero con esta limitación, ¿no? No voy a poder hacerlo si no aplica más que a mi comunidad. Entonces, a modo de resumen, ¿no?, de todo lo que os acabo de contar, yo voy a poder emplear mi canal interno en la empresa o mi canal, o el canal externo de la autoridad independiente. En el canal interno se deben de garantizar una serie de requisitos, ¿no?, para que se desarrolle cumpliendo los principios de la ley de confidencialidad, imparcialidad y seguridad y sobre todo la protección al informante. ¿Cómo puedo implantar el canal de denuncias? Pues la ley nos da varias posibilidades. En este caso, las posibilidades son, pues yo como empresa puedo gestionar de manera interna mi canal de denuncias, ¿no? Creo mi canal de denuncias, lo instauro, por ejemplo, en mi página web y lo gestiono yo de manera directa. Me llegan las denuncias, analizo las denuncias, instruyo el procedimiento y resuelvo. Pero también la ley da la opción de externalizar la gestión del canal de denuncias, algo que es muy positivo, ya que no siempre se tiene el tiempo para dedicarle al canal de denuncias y a todas las denuncias que nos llegan. Y además te garantiza, ¿no?, el externalizar el canal, que quien va a estar detrás de esta gestión y de este análisis van a ser personas especializadas en la materia y con experiencia en el tema. Entonces, bueno, es positivo en este sentido que la ley nos deje gestionarlo de manera interna y de manera externa, porque nos da la opción de poder elegir y poder cubrirnos un poco más las espaldas si lo externalizamos y dejamos su gestión a personas expertas en la materia. Ligado a esto, al tema de gestionarlo de manera interna o de manera externa, tenemos la figura de la persona responsable del canal. La persona responsable del canal, como os decía antes, es la encargada de, no de recibir las denuncias, ¿no?, porque al poder externalizarlo, pues se va a encargar de gestionar el canal y de elegir el canal adecuado para poder implantarlo. La persona responsable del sistema, como os decía antes, normalmente va a recaer
en una persona física, aunque también podremos delegarlo en un órgano colegiado. Si se trata de un órgano colegiado, debe de tener una persona representante del mismo que va a ser la nombrada como responsable, pero tenemos ambas opciones. La comunicación entre la persona responsable del canal, si decidiéramos externalizar el canal de denuncias con una empresa tercera experta, debe de ser fluida, ¿no? Debe de haber contacto directo con la empresa externa que nos gestiona el canal y con la persona responsable del mismo. ¿Cuáles son los pasos para implantar el canal? Pues en primer lugar, debo de elegir cuál es la manera en la que voy a gestionar el canal. Si de manera interna o de manera externa. ¿Cuál es el medio de comunicación mediante el cual voy a implantar el canal? Para ello, debo estudiar cómo es mi plantilla, cómo es mi empresa, ¿no? Porque, como os decía antes, no es lo mismo implantar un canal de una forma pues, más interactiva para una empresa que esté familiarizada con la tecnología que para una empresa que no lo esté. Debo de adaptarme al público que va a usar el canal. También, para que pueda implantar el canal de una manera correcta, debo elaborar un reglamento del protocolo del canal, así como el código ético de la empresa. Importante aquí, informar y formar a la plantilla. Que esta plantilla tenga conocimiento de cuál es el reglamento, cuál es el protocolo y cuál es el código ético de la empresa. También nombrar a la persona responsable del canal, que va a ser la encargada de gestionar cómo se va a llevar a cabo la implantación del canal. Nombrar también a la persona delegada de protección de datos. En el caso de que externalice el canal de denuncias, las personas responsables de la protección de datos van a ser las personas que gestionan de manera externa el canal. Nuevamente, importante, gestionar el registro de denuncias. Debo de llevar a cabo el registro de denuncias de manera pormenorizada y que quede reflejado todas las denuncias que he recibido, todas las denuncias que he gestionado y cómo se ha resuelto cada caso. Y por último, recalco que debemos de difundir entre la plantilla la existencia del canal. De nada me vale tener un canal si mi plantilla desconoce cuál es el canal y cómo lo tiene que usar. ¿Cómo funciona el canal? Así, a grandes rasgos. La persona informante realiza la denuncia a través del canal de denuncias. Recibida la denuncia por la persona que gestiona el canal, tanto interno como externo, ha de revisarla y decide si ha de ser tramitada o no, en función de una serie de factores, ¿no? De si el hecho puede ser constitutivo de delito o no, de si se trata de algún otro problema que existe en la empresa que no llega a ser delito. Aquí recalcar, muy importante, que en el plazo de 7 días debo de dar acuso de recibo a la persona que informe. O sea, me plantean la denuncia y yo en 7 días tengo que responder que se lleva a cabo el trámite de la denuncia o que la denuncia no se tramita porque realmente no es constitutivo de delito, es constitutivo de otro tipo de problema en la empresa. ¿Qué plazo tengo para investigar si existe delito y tomar medidas en este sentido? Pues el plazo sería de 3 meses. Plazo que puede parecer corto a lo mejor si existen dificultades, ¿no? O si es un caso muy complicado. Entonces, lo que la ley nos permite en este caso es prorrogar este plazo 3 meses más. Nuevamente, recordaros que las denuncias que se presenten y tramiten se deben de conservar en un registro. Aquí, cuestión muy importante. ¿A qué sanciones nos vamos a enfrentar en caso de no implantar el canal? Os recuerdo, están obligadas las empresas de más de 50 personas empleadas, con la diferenciación de que para unas empresas entrará en vigor en una fecha y para otras en otra. La ley regula un sistema de régimen de sanciones bastante estricto, ¿no? Tanto para las personas físicas como para jurídicas. Entre varias infracciones que regula la ley, una de ellas está en no disponer del canal de implantación de denuncias, que es lo básico, ¿no? El tener implantado el canal. El no tener implantado el canal se considera una infracción muy grave por la ley y la multa va de entre los 600.001 hasta el 1.000.000 de euros. O sea, como veis, las penas que a imponer, ¿no? Las multas son muy altas solamente por no contar con el canal.
Además, la ley contempla otras sanciones accesorias. Por ejemplo, aquí os he mencionado 3 que me parecen muy importantes, como la prohibición para acceder a subvenciones o beneficios fiscales. Y esta prohibición se puede extender hasta 4 años. O sea, 4 años sin percibir subvenciones o beneficios fiscales de ningún tipo. También, por otro lado, prohibiciones para contratar con el sector público. Si somos una empresa que nos dedicamos a licitar, es primordial que desde ya nos pongamos las pilas y nos pongamos a ver cómo vamos a implantar el canal y lo hagamos, porque la prohibición para contratar con el sector público se extiende hasta 3 años. Y además, por último, nos pueden amonestar públicamente. O sea, el no implantar el canal se considera infracción muy grave, que además nos pueden multar con bastante cantidad de dinero y nos pueden prohibir una serie de beneficios que al final nos perjudican el día a día del desarrollo de la actividad de la empresa. ¿Qué ventajas tendría externalizar el canal de denuncias? Pues nos garantiza que vamos a cumplir con la legalidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, en mi empresa quiero implantar el canal de denuncias, pero no tengo a personal que esté formado o que esté dispuesto a dedicarle el tiempo necesario que necesita la implantación del canal. Si yo externalizo este canal de denuncias, me garantizo que voy a cumplir con la legalidad, que en la empresa en la que lo voy a externalizar tiene a personal formado en la materia con amplia experiencia y que se van a encargar de que se cumplan los requisitos contenidos en la ley, como la confidencialidad, la protección al informante. Todo esto, yo quizás, si tengo que implantarlo en una empresa, la mejor opción sería externalizarlo, ya que desde Grupo Clave contamos con personal ampliamente formado en la materia y que tiene mucha experiencia en la implantación de canales de denuncias. Por ejemplo, nosotras aquí llevamos la implantación de canales para la protección del acoso tanto laboral como sexual y además instruimos los procedimientos. O sea, estamos ampliamente formadas en la materia y tenemos una amplia experiencia en ello. Vamos a garantizar que con la implantación del canal desde el Grupo Clave, pues cumplimos con la legalidad, ¿no? Cumplimos con la confidencialidad, con la protección de datos. La ley es una ley bastante extensa, con bastantes recovecos, ¿no? Y que hay que estudiarla a fondo y que no vale pasarlo por alto, porque al final las penas a imponer, ¿no? O las multas con las que nos pueden sancionar son muy graves y pueden afectar mucho al desarrollo y al futuro de la empresa. Además, el contar con un canal de denuncias adecuado y perfectamente implantado puede servir como atenuante o eximente a la hora de la comisión de delitos en el sistema de compliance de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, implanto mi canal, pero no lo implanto de manera adecuada, por ejemplo, la ley, os voy a poner un ejemplo fácil, la ley nos indica que si yo tengo página web, tengo que instaurar dentro de mi página web el canal de denuncias. Imaginaos que yo implanto el canal, pero lo hago a través de un buzón físico en la empresa y yo tengo página web. O sea, ahí ya me estaría saltando la legalidad y no estaría respetando lo que nos indica la ley. En caso de que mi canal lo lleven personas expertas y que estén formadas en la materia, me cubro las espaldas y me descanso en ese sentido, ¿no? Sé que se va a cumplir la legalidad en todo momento. También garantizar la confidencialidad. Si yo implanto mi canal de denuncias de manera interna, quizás no sea tan objetiva a la hora de tomar decisiones, porque conozco a la plantilla, a veces las denuncias van a ser anónimas, pero muchas veces van a ser confidenciales. Entonces, aquí pierdo un poco la objetividad, ¿no? Porque si yo conozco a la gente y conozco lo que está pasando, no lo puedo ver desde un punto de vista ajeno y a la hora de desarrollar el canal de denuncias es positivo la externalización, ya que me da ese punto de vista externo y que puede llegar a ser más objetivo y que puede garantizarme de una mejor manera la confidencialidad. Otro punto importante pues, sería la centralización de la información. A mi canal de denuncias, como os comentaba antes, me van a llegar multitud de denuncias. Y yo, si no soy una persona experta en la materia, que conozca los delitos, no voy a saber filtrar y saber diferenciar pues, qué hecho puede ser constitutivo de delito o qué hecho puede ser constitutivo de acoso. O qué hecho podría ser constitutivo de
un problema de recursos humanos de cualquier departamento de la empresa. Desde el Grupo Clave, como empresa experta en la gestión de los recursos humanos, podemos saber y diferenciar y estudiar cada caso concreto y hacer un filtrado de todas estas denuncias, ¿no? Es decir, me llega una denuncia de alguien que se pueda sentir acosado, me llega una denuncia de alguien que ha visto un movimiento extraño en la empresa que pueda ser constitutivo de delito. O me llega una denuncia simplemente de alguien que no está conforme con su horario o con su retribución o lo que sea, ¿no? Pues desde aquí lo que vamos a hacer va a ser filtrar todas estas denuncias y darles una prioridad, en sentido de que yo voy a saber qué denuncias van a ser constitutivas o pueden ser constitutivas de un delito, qué denuncias pueden estar diciéndome, oye, no funciona en este departamento determinada característica que estamos implementando, o simplemente pues hay que activar el protocolo contra el acoso. Entonces ya nos iríamos por otra vía. Desde aquí, pues nos daría una herramienta más para gestionar nuestros recursos humanos, ¿no? Porque tendríamos una comunicación directa con la empresa a la hora de que recibimos las denuncias, las filtramos, las clasificamos y le decimos a la empresa, oye, esto que está sucediendo en esta área de recursos humanos necesitas mejorarlo de esta manera. O simplemente tienes que hablar con la plantilla y explicarle cómo funciona esto, sin llegar a activar el protocolo del canal de denuncias, ¿no? O sea, haríamos este filtrado previo de decir, esto es delito, esto no es delito, y esto pues es algo que puedes mejorar en el área de recursos humanos. O pues sería un caso constitutivo o posiblemente constitutivo de acoso laboral o acoso sexual. En definitiva, el externalizar te ayuda a llevar a cabo el cumplimiento de la norma y minimizar los riesgos. ¿Cuáles serían los servicios del Grupo Clave en este sentido? Pues en primer lugar, elaborar e implementar el código ético de la empresa. En segundo lugar, elaborar el protocolo de tramitación y gestión de las denuncias, que esto sería, junto con el código ético, lo que habría que trasladarle a la plantilla para que sepan cómo funciona y cómo pueden proceder para interponer denuncias. Y en último lugar, nos encargaríamos de la clasificación y gestión de las denuncias y tramitación de las mismas. Las revisaríamos, valoraríamos, clasificaríamos, como os expliqué antes, e informaríamos a la empresa del resultado de las investigaciones. Además, desde el Grupo Clave nos encargamos de asesorar a la empresa sobre cuál sería el funcionamiento del canal, cualquier duda, y además informar de las novedades legislativas que pudieran afectar a la empresa. Y a modo de resumen, quería comentaros que desde el Grupo Clave tenemos varias líneas de negocio. Entre ellas pues estaría formación, selección, servicios jurídicos, que son a la que pertenecemos mi compañera Fay y yo, servicios laborales y servicios de consultoría. Y bueno, por mi parte ya he finalizado. Si tenéis cualquier duda o si Fay me quiere comentar algo, estoy dispuesta a escucharos. Gracias, Julia. La verdad es que ha estado muy... vemos que tenemos bastantes preguntas a través del chat. Vamos a algunas que nos han llegado a la oficina y del chat, pero bueno, por motivos de tiempo, si me quedara alguna sin responder, os recuerdo el correo electrónico de mi compañera Julia, que bueno, también va a estar está reflejado en la presentación, pero bueno, es julia.candanedo, con n, @grupoclave.es, en donde podréis trasladarle de manera individual pues, cualquier cuestión que necesitéis, que bueno, ahora igual por tiempo no las podemos tocar. Nos ha llegado alguna cuestión a oficina, te paso la pregunta, Julia. Me preguntan qué pasa si la persona responsable del canal de denuncias es baja en la empresa. Pues en este caso, si la persona responsable del canal de denuncias dejase la empresa, habría que notificarlo en el plazo de 10 días hábiles a la autoridad de protección al informante, ¿no? La que os comentaba antes, que se crea con esta nueva ley.
Además de comunicarle la baja de esta persona, también se le debe de comunicar quién es la persona que gestiona el canal, quién es la persona responsable del canal. O sea, nosotros y nosotras, cuando nombremos a la persona responsable del canal, hemos de comunicarlo a esta autoridad. Y si hubiera cualquier cambio en la persona que se encarga de la gestión del canal, la persona responsable, lo hemos de comunicar en el plazo de 10 días hábiles. Tenemos por aquí la pregunta de Susana. Si una empresa tiene diferentes centros de trabajo, pero ninguno supera los 50 trabajadores, ¿tiene obligación de crear un canal de denuncias? Perdón, me decías que si la empresa tiene varios centros y ninguno supera 50 personas empleadas. En realidad aquí lo que tenemos que tener en cuenta en el cómputo es el total de personas en plantilla, no de centro de trabajo. Si el total de personas que tengo en plantilla en toda la empresa, independientemente de que yo tenga un centro con 20, otro con 30 y otro con 10, aquí sí estaría obligada a tener canal de denuncias. El cómputo se hace globalmente de toda la empresa, no dividimos por centros. Y otra pregunta de Margarita. Si la empresa no tiene representación legal de personas trabajadoras, ¿a quién se consulta? En este caso, la ley no nos dice nada en este sentido, pero entendemos al analizarla que si no cuenta con representantes legales de las personas trabajadoras, no hay que informar a nadie, porque en este caso no es como en los planes de igualdad, que si quiero implantar un plan de igualdad o tengo la obligación de hacerlo en mi empresa, tengo que negociar con esos representantes. En este caso únicamente es a efectos informativos, ¿no? Yo si quiero implantar el canal, tengo que comunicárselo, pero ellos no van a negociar esa implantación ni van a tener en este sentido voto o voz, únicamente es a efectos informativos de la representación. Entonces, en caso de no tenerlo, no debo de informar a nadie. Me pregunta Francisca en relación con este tema, porque habría que negociar la implantación del canal de denuncias con la representación legal de las personas trabajadoras. No, como os decía la ley, únicamente se limita a decir que hay que consultarles. La negociación no se lleva a cabo, no es como os decía antes, no es como en el plan de igualdad que se negocia, se vota, se establecen las medidas de acorde con la representación legal de las personas trabajadoras. No, en este caso únicamente nos limitamos a informarles de que la empresa va a implantar el canal. Anabel nos pregunta, ¿las denuncias anónimas pueden ser falsas? ¿Cómo se gestiona? Sí, a ver, a la hora de implantar canales de denuncias o canales también contra el acoso, muchas veces nos van a llegar denuncias que son falsas, rumores o que simplemente no son constitutivas de ningún delito. Entonces, en ese caso, para gestionarlo, es importante tener detrás a un equipo formado y que tenga conocimientos en materia jurídica para poder filtrar y saber en qué casos estoy ante una denuncia falsa y en qué casos no. O sea, eso conlleva una investigación previa y una serie de análisis para los que sí que es importante en este caso quizás externalizar el canal para que se lleve a cabo adecuadamente. Porque sí, es cierto que a la hora de implantar el canal de denuncias es importante formar también a la plantilla para que no nos dejemos llevar un poco por lo de, bueno, pues me pasa cualquier cosa o algo me parece mal y ya lo voy a denunciar, porque no todo es denunciable, ¿no? No todo va a ser constitutivo de delito o de acoso, por ejemplo. En relación a lo que comentabas del acoso, ¿puede tener un canal para las denuncias de acoso en la empresa, además del canal de denuncias? Perdón, perdón, que no te he escuchado bien. Puede tener un canal de denuncias de acoso a la empresa y a la vez tener un canal de denuncias, Sí, que sí son diferentes, ¿no? sí, se pueden compatibilizar ambos. O sea, serían
cosas diferentes. Yo considero que es importante diferenciar, por un lado, el canal de denuncias y poder denunciar las infracciones y, por otro lado, tener claro cuál es el canal de denuncias para casos de acoso. Únicamente pues deberían de respetar lo que nos indica la ley, ¿no? Respetar la confidencialidad, la protección de datos, la seguridad de las personas denunciantes y denunciadas, todo esto. Pero sí, lo podemos integrar en un solo canal y también lo podemos integrar en dos canales diferenciados. Bueno, en relación a lo que estábamos comentando, también, bueno, nos preguntan que hay algunos casos particulares de que la empresa ya tiene protocolo de acoso, si es necesaria una adecuación o ya es correcto, ¿no? Sería igual necesaria una adecuación de ese protocolo. Habría que revisar el protocolo de acoso en concreto y ver si cumple los requisitos de la normativa. Sí, quizás hubiera que adecuarlo, dependería de cómo estuviera redactado ese protocolo. ¿Qué pasa con las empresas de menos de 50 personas empleadas, pero que, bueno, que están dentro de esas secciones que están obligadas por ley a implantar el canal? Claro, aquí surge la duda de si cuál sería el plazo para implantar el canal. Entendemos, estudiando la ley, que ese plazo debería de ser no el de 3 meses, no en junio, sino el de diciembre, ¿no? Porque si se aplica a las de entre 50 y 249, el plazo hasta el 1 de diciembre, para las de menos de 50 que estén obligadas a contar con el canal, entendemos que también se aplicaría este plazo de límite para implantarlo hasta el 1 de diciembre. Por último, ¿se podría adaptar entonces también el código ético? ¿Se podía, perdón? Adaptar el código ético. ¿Adaptar a la nueva normativa? Sí, se podría adaptar. O sea, habría que revisar el código ético y habría que ver si cumple con los requisitos que establece la ley y sí, no habría problema en adaptarlo. Me preguntan. Rafael, ¿cuál es el ámbito de aplicación territorial de la ley? ¿Aplica a entidades extranjeras y un grupo? Depende, ahí ya nos tendríamos que ir a la normativa europea, ¿no? Porque hay países que han entrado en vigor anteriormente que en España, entonces ahí tendríamos que revisar el caso concreto para saber exactamente cuál sería su ámbito de aplicación. Temas de tiempo, si os parece, vamos a dejarlo aquí, aunque si tienen alguna preguntilla también pendiente en el chat. Os recuerdo el correo de mi compañera para que, bueno, en cualquier momento se la podéis enviar y ella os contesta sin problema. Su correo es julia.cananeo@grupoclave.es. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia en este encuentro. Y bueno, también muchas gracias a ti, Julia, y nos vemos en el siguiente encuentro, en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias a todas las personas por haber asistido y muchas gracias a TIFAI por tus intervenciones. Gracias a todo el mundo. Gracias.